Buen día, estamos en la sesión de fortalecimiento de biología, teniendo en cuenta que nos estamos preparando para las pruebas de estado, pruebas de las universidades de admisión. Entonces, vamos a tener en cuenta antes de iniciar que vamos a ser evaluados bajo tres preceptos centrales. Vamos a encontrar preguntas de orden de cómo utilizamos el pensamiento científico, uso comprensivo del pensamiento científico. Vamos a encontrar otra competencia que nos va a aludir a lo que es una explicación de un fenómeno de la naturaleza, partiendo del pensamiento científico, y un último que sería una indagación, que es una respuesta comprensiva en un contexto científico. Este taller está orientado a todo lo que es la herencia que tenemos los seres vivos. Bueno, enmarcando que nosotros en primera instancia como unidades vivas, nosotros los seres humanos somos un complejo de más de 200 billones de células, y algo muy loable y hermoso, y es que cada una de esas células, a excepción de los glóbulos rojos, cada una de esas células tiene contiene un material genético. Tienen la información toda sin excepción para codificar cualquier aspecto del ser vivo, así no se use. Entonces, ¿cómo lo hace de manera eficiente guardar tanta información tan valiosa la célula? Lo hace en sentido de consolidar un cromosoma. Un cromosoma es una unidad cargada de material genético de información que sea afín, es decir, en una región de un cromosoma vamos a encontrar genes que codifican para funciones similares, ¿sí? La célula lo guarda de esa manera porque pues es más eficiente para ella copiar en un proceso ya sea de mitosis o de meiosis esa información, y para protegerla de los diferentes cambios que pueda tener el medio extracelular o intracelular. Entonces es una manera como ha confinado la célula la importancia de su información. Yo siempre lo comparo como, por así decirlo, el Pentágono, que tiene unos ultra secretos de Estado y que tiene unos vigías autorizados para sacar esa información. De tal manera tiene la información genética la célula. Bueno, para nuestra especie encontramos que tenemos un conjunto de 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas consolidados como la unidad de nuestra vida. En ese sentido, están organizados en diferentes posiciones. Entonces, si ustedes ven acá, ya lo voy a sombrear para ustedes, todo este conjunto que estoy aquí señalando se le denomina cariotipo, ¿sí? Un cariotipo es la manera ordenada que muchas personas en ciencias han utilizado para ordenar la información genética en el genoma humano. Entonces lo voy a deseleccionar, ¿sí? El conjunto de los cromosomas. Bueno, entonces esta información está anidada. Vamos a encontrar que aquí tenemos dos cromosomas que van a determinar nuestro sexo. Entonces, esos dos se les denomina sexuales, son producto de una división meiótica, XY para codificar un niño, XX para codificar una mujer. ¿Listo? Por especies van a variar y son diferentes números de cromosomas. Por ejemplo, los perros tienen 48 pares de cromosomas, una mosca de la fruta tiene 4 pares de cromosomas. Las especies tienen el número de cromosomas de acuerdo a las especialidades que tenga, pues, la especie. Que tenga más o menos no determina, pues, qué tan derivados sea en la evolución genética. ¿Listo? Vamos a encontrar otro aspecto muy importante dentro del material genético, y eso siempre quiero que lo tengamos claro, es que tenemos dos hebras dentro de nuestro material genético.
siempre el material genético va a tener una propiedad denominada semiconservativa. Dentro de esa propiedad semiconservativa, va a haber una propiedad que conserva a las hebras nuevas, va a haber una información nueva, ¿sí? Producto de la unión de gametos, ¿sí? Y va a haber una información vieja. ¿Cómo así vieja? Una información de todos nuestros ascendientes. Me explico. Me explico ahí un poquito. ¿Listo? Bueno, entonces, la información nueva producto de la unión de ese nuevo espermatozoide con ese óvulo que se cruzan por mediante la relación sexual y la formación del cigoto, conforma una hebra nueva en el ADN. Y una hebra vieja va a ser toda la información familiar que hay dentro de ese material genético de esos dos gametos que están participando, tanto el espermatozoide como el óvulo. Entonces, es decir, nosotros vamos a tener una herencia que guarda toda la información de todos nuestros ascendientes. Es decir, nosotros guardamos en cada uno de nuestras 3 billones de pares de bases que tiene el ADN, pares de bases como cuáles, adenina, timina, guanina y citosina, nosotros tenemos ahí esa información de nuestra familia y de todas las personas hacia atrás de nosotros. Que a este momento, ¿cuánto tiempo atrás nos permite devolvernos la ciencia? Nos que este tiempo atrás, ¿cuánto nos permite devolvernos la ciencia? Aproximadamente unos 10.000 años atrás, pero es probable porque nosotros guardamos genes que dan cuenta de nuestra evolución en la Tierra, denominados genes ortólogos, que nos dé cuenta desde nuestro inicio como ser vivo, como entidad viva en toda la Tierra. Entonces es muy interesante y por eso pues las células se podrán imaginar el trabajo tan titánico que tiene de proteger dicha información tan preciada. Un pequeño error que haya en la información genética se traduce en muchos efectos en el individuo inimaginables, ¿sí? Una de las, digamos, principales formas más visibles, lo voy a poner acá con el par 21. De pronto todos hemos oído hablar del síndrome de Down. Bueno, ahí es que en esta región, voy a mostrarla acá, en este pequeño cromosoma se corta un pedacito y se pone acá en el compañero. Ese pequeño error le cuesta a la célula, le cuesta al individuo un fenómeno denominado síndrome de Down, que de pronto si nosotros hemos conocido, son niños con un coeficiente intelectual menor, o sea, por ese pequeño error que hay a nivel de meiosis y por un trabajo poco juicioso de la célula al momento de dividirse, todo lo que se traduce en el individuo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener dos partes. Una primera que es el genotipo. Genotipo es todo nuestro material genético. Y vamos a tener fenotipo, que es todo lo que se expresa realmente en material genético. Como les dije, hay mucha información en el material genético, pero no siempre se expresa, ¿sí? Y todo eso depende de viendo ya como en nuestro camino de entender toda esta herencia genética, debemos hablar y agradecer a dos personas, en especialmente a una que fue la que teorizó todo este tema y se llama Mendel. Bueno, Gregor Mendel dio una vida sacerdotal y él estaba recluido en un monasterio. En este monasterio, pues, estos monjes tenían que preocuparse por ser autosostenibles y una de esas condiciones era pues cultivar sus propios alimentos. En ese camino de cultivar sus propios alimentos, pues Mendel estaba encargado de esa área y él se empezó a dar cuenta que en el cultivo de los guisantes pasaba algo muy particular. Si digamos ese empirismo que nosotros manejamos
con que si le saco el piecito a la planta, crece en otro lado. Bueno, donde entendimos un poco de la reproducción asexual de las plantas, pues Mendel se puso a jugar de esa manera con las semillas de determinadas plantas para obtener unos frutos determinados. Entonces, ese camino le llevó a teorizar y en la observación del fenómeno de la naturaleza a teorizar las leyes de Mendel. A Mendel se le atribuye pues toda la genética mendeliana, lleva su nombre y pues obviamente él es el que de alguna manera posibilitó esto que les estamos hablando. Sin embargo, hay que mirar unas ciertas limitaciones que tienen las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel se establecen y solo se pueden dar en un mismo cromosoma, en un mismo región de gen, ¿sí? Tienen que ser entre genes cercanos, ¿sí? La de la uniformidad, la de la conformidad y la distribución de caracteres. Entonces no se va a dar en, digamos, en el cromosoma número 1 y es una herencia que aplica para el cromosoma 46, no. En herencias en regiones de gen, en regiones dentro del cromosoma cercanas. ¿Listo? Es claro que estamos conversando sobre lo dominante y lo recesivo y para expresarlo de manera en el genotipo lo hablamos en algo denominado alelos, que son unas letras. Entonces, cuando yo hablo de un alelo dominante, un gen dominante, lo voy a expresar con letras mayúsculas, ¿sí? Y si me encuentro que es completamente dominante, quiere decir que me voy a encontrar como en el caso de aquí este guisante con doble G mayúscula, entonces se llama homocigoto dominante. Cuando me encuentro esta cosa que es como una letra mayúscula y una minúscula, es heterocigoto, quiere decir que tiene los dos. Tiene una herencia dominante y una recesiva, pero siempre cuando me voy a encontrar con una herencia de este tipo, heterocigoto va a tender a ir a ser el dominante. Yo siempre he denominado la herencia heterocigota como la herencia que va para donde vaya Vicente, o sea, donde va Vicente va la gente, algo así. Siempre va a tender a ir hacia el lado dominante. Bueno, y vamos a encontrar una condición como que doble G minúscula. G minúscula es para toda la herencia o todas las letras en alelos minúsculos son recesivos. Y para que se exprese la herencia recesiva debe estar en esta condición homocigoto, o sea, doble alelo en la misma condición. No se puede expresar en otra condición en heterocigoto, no, porque va a arrastrarse a lo dominante. Entonces, para que se exprese en algún carácter recesivo, como se explicó anteriormente, debe estar ambos y es una condición de ambos ser recesivo. Bueno, entonces ahora sí nos adentramos a nuestras preguntas y empezamos con la primera. En una población de ratones, al realizar los cruces entre los parentales que aparecen en la gráfica, entonces tenemos dos ratoncitos, ambos heterocigotos, el 25% de la descendencia debería presentar un genotipo homocigoto dominante Y mayúscula. Sin embargo, esta población de dicho genotipo nunca aparece en los individuos adultos examinados tal como se ilustra. Analizando esta genealogía se podría plantear que la condición de los alelos Y minúscula y Y mayúscula que se encuentran dentro de ellos es, bueno, vamos a ir analizando nuestras opciones de respuesta, entonces conforme las vamos leyendo, las vamos descartando. Entonces, la presencia del alelo dominante en los padres impide la formación de gametos con alelo dominante. Y nos damos cuenta que no. Encontramos que cada una de estas divisiones que tiene un cuadrito de Punnett significa un 25% de probabilidad de que se exprese un gen. Entonces, en ese orden, encontramos que en 3 cuadritos, es decir, en el 75% hay presencia de alelos dominantes. Entonces, esa afirmación no es cierta. B. El porcentaje de gametos dominantes producidos por los padres es muchísimo menor a los que tienen alelos recesivos. Entonces, si nos ponemos a hacer cuentas, están en igual proporción tanto la presencia de alelos dominantes, porque en 3 cuadritos hay alelos dominantes y en 3 cuadritos también hay alelos recesivos, entonces están en igual proporción, por eso es falso.
C. El alelo dominante solo se encuentra en los gametos del parental macho. No, también la hembra lo posee. Y D, que por descarte nos quedó, pero miremos qué opción de respuesta es. El alelo recesivo codifica para una proteína esencial para la vida de los ratones, que no se codifica en el alelo dominante. Entonces, pues, es la respuesta como que da resolución al predicado que nos puso, pues, nuestra enunciado, que por qué en los adultos no se presentaba la condición homocigoto dominante. Pues porque no es necesario, ¿sí? No es necesario en sentido de que, pues, si se hace si se saca un individuo homocigoto dominante, pues puede ser letal. Entonces aquí no lo explica muy bien, pero pues el enunciado no nos ofrece el contexto, pero pues nos alude a eso. Entonces, digamos, hay genes que por ni el chiro se pueden dar como un individuo, porque pueden traducirse en letalidades. Por ejemplo, en las moscas pasa con el cruce curly-curly. Es un gen letal. Entonces, si sucede, pues esas larvas no van a sobrevivir. Y pues es un caso probable de estos. ¿Listo? Sigamos. Bueno, observe la siguiente figura. Entonces, vamos a hacer la observación. Nos están haciendo como una señalación de diferentes tipos de alelos dentro de un cromosoma. Entonces nos está enseñando un locus de un gen. Cuando nos hablan de dominantes homocigotos, que ambos están en condición dominante, homocigoto también recesivo en esa sección del medio. Y en el último, cuando tenemos alelos dominante y recesivo. Entonces, con base al siguiente esquema, usted podría definir a un alelo como. Entonces, si miramos bien detenidamente la figura, nos vamos a dar cuenta de algo, que los alelos están en posiciones similares dentro de un cromosoma homólogo. ¿Qué quiere decir homólogo? Pues que tiene dos paticas, como se ilustra ahí en la imagen, y que están en regiones similares, están en el mismo, por así decirlo, si lo vemos como en una escalera, están en el mismo escalón. Ahora, que estén en el mismo escalón, esos genes puede implicar pues que no sean los mismos, ¿sí? Entonces, miremos las opciones de respuesta. Las posibles variantes que pueden tener de un mismo gen, bueno, ahí miremosla esa. La característica que se manifiesta en todos los miembros de una población, no es completamente absoluto decir eso, no, pues no puede ser. La estructura más pequeña que compone los genes, no porque la estructura más pequeña que compone a un conjunto de genes es una tripleta de codones, entonces pues sería una tripleta de 3, pero pues ahí no, aquí ya estamos hablando de una extensión de gen un poco más grande. Y la estructura de cromosoma que sirve para alojar genes. Bueno, entonces, si vemos la figura, entonces están en el mismo escalón, pero que estén en el mismo escalón, o sea, que estén en la misma posición y que estén en la misma situación, no implica que sea igual. Entonces, por eso la respuesta es las posibles variantes que pueden tener de un mismo gen. O sea, si están ubicados en la misma posición dentro de cada patica del cromosoma homólogo, pero entonces son variantes que puede tener ese gen en condición dominante o en condición recesiva. Y esta pregunta, entonces, un genetista consigue manipular el gen de la producción de la leche de la oveja para potenciarlo.
De esta manera crea ovejas que son superproductoras de leche. Este investigador decide cruzar una oveja superproductora con un carnero al que se le ha incluido el gen. La descendencia obtenida en varios cruces sucesivos es la siguiente: total de 12 individuos. De estos 12 se obtienen 9 ovejas superproductoras. Las 3 restantes, que son ovejas normales, es decir, producen la cantidad normal de leche esperada para las ovejas promedio. Suponiendo que la producción de leche depende de un solo gen y que se encuentra en ambos sexos, usted plantearía que... Analicemos las opciones de respuesta. Entonces yo he hecho acá pues un cuadro de Punnett en donde pongo diferentes alelos con unos cruces estimados y en donde pues de la información anterior que nos habla que había una población total de 12 ovejas, entonces solo 3 no tienen la capacidad de ser superproductoras, pero el resto sí, y eso se debe a un gen que pues está presente en esas conjunto de 9, pero en una no. Entonces, en ese orden, recuerden que la herencia mendeliana, bueno, hablando desde Punnett, establece que hay un 100% de la población y divide el factor en 4, estableciendo que hay un 25% en cada uno de estos cuadritos de que se dé. Haciendo alusión a ello, entonces, si nos dice que hay 9 que tienen esa probabilidad o que son superproductoras de leche, es decir, todas las que tienen alelos dominantes, ya sea homocigoto dominante, heterocigoto, ¿sí? Entre heterocigotos son el 50% y dominante un 25%, heterocigoto dominante, entonces es decir que me deja solo a 3, ¿sí? Que son el otro 25% que no tiene el gen dominante. Entonces, en ese sentido, y pues mirando las opciones de respuesta, miremos la que a cuál sería la que se ajusta. ¿Todas las ovejas son homocigotas recesivas? No. ¿Las ovejas normales son heterocigotas y el resto homocigotas? No. ¿Todas las ovejas son heterocigotos menos las hijas que no son superproductoras? No. La que se ajusta a lo que nos está preguntando sería: los padres son heterocigotos, las hijas superproductoras poseen el alelo dominante y las que no lo son homocigotas recesivas. Entonces esta es la que nos da cuenta de que solo 3, un 25% de esa población general, no está teniendo el gen de superproductor y acoge pues solamente lo que es normal y típico para una oveja común. Bueno, eso ha sido todo. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.